Hasta ahora en clase hemos hablado sobre campos eléctricos y estos cómo podemos utilizarlos para saber cómo interactúan los objetos a ciertas distancias. Por ejemplo, una carga genera un campo eléctrico a su alrededor y si se conecta otra carga a este campo eléctrico, entonces el campo eléctrico tendrá un patrón distinto. Así que digamos que queremos ver cómo luce un patrón entre dos cargas eléctricas para así poder ver su campo eléctrico. Una forma para poder lograr esto es conectando alto voltaje a estas dos cargas y ver cómo luce su patrón eléctrico, su patrón de campo eléctrico. Bueno, esto sería muy peligroso ya que estaríamos manejando con alto voltaje, pero por suerte podemos simular esto con un voltaje mucho más reducido. Y eso es lo que haré el día de hoy. En este video mostraré el proceso para dibujar y obtener las líneas equipotenciales, para así poder dibujar el campo eléctrico a partir de ellas. El campo eléctrico y el potencial eléctrico son formas de medir la alteración que sufre el espacio que rodea una carga eléctrica. Por otro lado, puede decirse que las cargas eléctricas producen desniveles eléctricos en el espacio. Este desnivel eléctrico se puede representar gráficamente gracias a las líneas equipotenciales. Su existencia y sus propiedades básicas fueron propuestas por el físico químico inglés Michael Faraday a través de lo que llamó líneas de fuerza. Más adelante, el joven colega de Faraday, James Clerk Maxwell, dio cuerpo a esas ideas en términos matemáticos rigurosos. Las ecuaciones de Maxwell son la piedra angular de la teoría electromagnética. Como lo he mencionado en la introducción, haré un simulador de campos eléctricos con bajo voltaje a través del trazado de líneas equipotenciales. A través de este simulador buscaré demostrar que los campos y líneas equipotenciales de diferentes cargas son iguales a las que se presentan en esta imagen. Además, confirmaré que los campos eléctricos son perpendiculares a las líneas equipotenciales. Bueno, este simulador funciona de esta manera. Lo que sucede es que pasará la energía eléctrica a través de los cables hacia el recipiente con agua, para así poder formar un campo eléctrico y encontrarlo a través de las líneas equipotenciales. Dibujar el área donde están conectados los electrodos. Montar el recipiente transparente sobre el papel milimetrado. Un electrodo se conecta en el cable de carga eléctrica positiva y el otro al de carga eléctrica negativa, y se colocan sobre el agua del recipiente. El otro extremo irá conectado a la fuente de poder, en este caso una batería de 9 voltios. Luego se vierte agua sobre el recipiente hasta llegar a un máximo de 1 centímetro de altura. Verificar con el multímetro que el circuito esté funcionando correctamente. Si los electrodos funcionan correctamente, el campo eléctrico estará formado y se podrá proceder con el trazado de líneas equipotenciales. Las líneas equipotenciales se pueden encontrar experimentalmente usando un voltímetro y encontrando puntos alrededor de todo el recipiente de una determinada distribución de carga que contengan el mismo voltaje, es decir, que tengan el mismo potencial eléctrico. Cuando se determinan y se marcan estos puntos, se pueden conectar para así formar las líneas equipotenciales. Dado que dibujar grandes cantidades de líneas tiende a disminuir la legibilidad de estos patrones, y ya que también puede ser algo complicado, entonces utilizaré un número de líneas un poco más limitado. La presencia de pocas líneas alrededor de una carga será típicamente suficiente para poder transmitir la naturaleza de los campos eléctricos que rodean estas líneas. La primera configuración que probaré será la de dos cargas de puntos separados de carga opuesta, es decir, un dipolo eléctrico. Estas líneas equipotenciales deberían de formar
líneas curvas que por lo tanto formarían arcos alrededor de cada carga. El potencial eléctrico de un dipolo debería de ser simétrico, así formando un efecto espejo. En todos los lugares deberían de ser perpendiculares a las líneas de campo eléctrico. Con las cargas en las puntas, la toma de medidas de esta configuración fue un poco más compleja, ya que los electrodos, al ser insertados de una forma puntual, crearon una superficie equipotencial con arcos tal como se había previsto. Estos arcos fueron cada vez más cercanos a medida que se acercaban a cada uno de los electrodos, pero el potencial, es decir, el voltaje, disminuía a medida que se acercaba a la carga negativa. Si bien el resultado no fue exacto como el de la imagen presentada hace un momento, pues con esto bastó para demostrar que las líneas equipotenciales formaron curvas cuando se utiliza una configuración en forma de dipolo. Además, sus campos eléctricos sí son perpendiculares a estos. Y además se puede notar que en el centro exacto de la hoja dejan de ser curvas y forman una línea paralela por completo, solamente en un leve momento, para luego recuperar su forma curva pero hacia el lado opuesto, es decir, este es el efecto espejo que les había explicado hace un momento. Así generando una representación casi simétrica. Entre las dos placas colocadas paralelamente, las líneas equipotenciales están espaciadas uniformemente y así en paralelo formarán una superficie relativamente constante. El mismo campo eléctrico podría mantenerse constante colocando las placas conductoras en las líneas equipotenciales. Es decir, tal como en la teoría anterior, los campos eléctricos serán perpendiculares a las líneas equipotenciales. En este caso, las líneas de campo eléctrico serán perpendiculares a las placas y las líneas equipotenciales serán paralelas a las placas. Con las cargas en las placas, la toma de medidas fue mucho más simple a la configuración anterior, ya que los electrodos, al poseer una forma similar a un rectángulo, formaron una superficie equipotencial casi constante. Al tomar el potencial entre los puntos de las placas, este no cambió mucho, por lo que se tomaron los potenciales por cada línea de una forma vertical paralela a las placas. Se puede observar que las líneas al centro de las dos placas son prácticamente paralelas junto a las líneas que están a la par. Solamente las líneas más cercanas a cada placa comienzan a presentar curvaturas. Esto se debe a que el tamaño de las placas no fue completamente del tamaño del recipiente. Si se creara este experimento con una envergadura mucho más grande, es decir, de un tamaño mucho mayor, entonces la respuesta es simple. Si se crea este experimento con un tamaño mucho más grande, la distancia entre las cargas sería mucho mayor. Pero si el voltaje es más pequeño o igual al que utilicé en este experimento, es decir, 9 voltios, lo que sucedería es que puede que en algún punto el potencial no llegue hasta la otra carga, es decir, este experimento solo actuaría como una carga puntual, no como las dos cargas, ya que el voltaje no llegaría hasta las otras cargas. Pero si se aumenta el tamaño y también se aumenta el voltaje, entonces el experimento funcionaría de igual forma a la que se hizo en este experimento. En conclusión, en este experimento se pudo analizar la naturaleza de los campos eléctricos a través del trazado de líneas equipotenciales. A través de este experimento se averiguó que las líneas equipotenciales forman un diseño simétrico, donde el voltaje máximo se encuentra en la carga positiva y disminuye progresivamente hasta llegar a cero en la carga negativa, sin importar la forma de distribución de cargas. Luego de trazar las líneas equipotenciales a través de la búsqueda de potenciales similares, se pudo verificar que las líneas de los campos eléctricos sí son perpendiculares a sus líneas equipotenciales.
Además, se pudo confirmar que según el tipo de configuración de cargas, las líneas equipotenciales pueden generar una simetría curva o paralela, pero independientemente de esto, los campos eléctricos serán perpendiculares a dichas líneas. Así que, por lo tanto, la hipótesis mencionada en este informe es verdadera.